Buenas, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a trabajar es el contenido del libro de la página 178, ¿vale? Que habla de la distancia entre dos puntos. Es algo muy sencillito, ¿sí? Imaginaros, la idea es, yo tengo un punto A, yo tengo un punto B, y lo que quiero es saber cuánto mide esta distancia. Eso es una medida, la que va desde A hasta B. Entonces, claro, una manera de hacerlo así, de andar por casa, pues yo podría coger, dibujo los puntos que me dan, cojo mi regla y lo mido aproximadamente, ¿no? Y entonces esto sería pues una medida de, mira, casi 2,5. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto no sería algo, sería todo de manera aproximada, no sería muy riguroso. Imaginaros que los puntos están muy lejos y entonces algo mucho más complicado. Entonces, como siempre en matemática, intentamos buscar una manera analítica, con números, con formulitas y eso para poder calcular esa distancia. Pues sí, en efecto la tenemos y es muy sencilla y sin darnos cuenta ya la hemos estudiado al principio del tema. ¿Por qué? Porque la distancia, ¿vale? Se define, dist significa distancia, se define la distancia de A a B, esto significa distancia de A a B, como el módulo, ¿vale? Del vector AB. ¿Os acordáis de lo que era el módulo? Esto significaba módulo, ¿vale? Esas rayitas para abajo significaba módulo del vector AB. Claro, ahí estamos. El módulo del vector AB, es decir, yo lo que voy a hacer es, una vez que me dan los dos puntos, voy a calcular ese vector y voy a hacer su módulo, que ahora vamos a recordar cómo se hacía el módulo. El vector AB es el mismo, o sea, el módulo del vector AB, si recordáis, es el mismo que el módulo del vector BA, ¿vale? O sea, realmente la distancia que va de aquí a aquí sería la misma que va de aquí a aquí, obviamente. Pero bueno, por defecto siempre se suele utilizar AB, ¿vale? Y ahora, vamos a recordar cómo se hacía el módulo. Pues el módulo del vector AB era, si tenemos que el vector AB tiene como coordenada, imaginaros, AB chiquititas, ¿vale? O XY, bueno, ya he puesto AB. Entonces, su módulo se definía, a ver si hacéis memoria, como la raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado. ¿Recordáis eso que lo estuvimos viendo al principio del tema? Eso era porque resultaba ser que esta era la hipotenusa del triángulo que se formaba con las coordenadas del vector, ¿vale? Si esto es B y esto es A, que eso sería sus coordenadas, pues entonces de aquí sería A cuadrado más B cuadrado, la hipotenusa, pues la raíz, ¿vale? ¿Os suena por lo de Pitágoras? Entonces, vamos a hacer un ejemplillo, ¿sí? Que es la mejor manera de que lo entendáis, pero de verdad que esto va a resultar muy sencillo. Imaginaros que me dan dos puntos, pues el punto 2 menos 2, por ejemplo, y el B va a ser el 1, 5. Yo qué sé, he cogido esos dos mismos. Y ahora me preguntan, ¿cuál es la distancia que va entre estos dos puntos? Bueno, pues yo hago la distancia de A a B, hemos dicho que es el módulo del vector, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues vamos a calcular ese vector. Calcular ese vector a B sería B menos A, entonces resto sus coordenadas, 1 menos 2, cuidadito con los números negativos, menos 1, ¿vale? Y 5 menos 2, cuidadito con eso, sería 7. Entonces yo ya tengo mi vector. Y ahora, ¿cómo se calculaba el módulo de ese vector? Hemos dicho que lo que se hacía era la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Todas las coordenadas que son negativas cuando yo la elevo al cuadrado son positivas, con lo cual esto me sale 1 más 7 al cuadrado, 49, y esto sería la raíz de 50. Cuando no sale exacto, pues se deja así, no hace falta calcular ni nada, y cuando sale exacto se calcula. Y esto no hace falta ponerla, pero esto significa unidades de medida, o sea, esa raíz de 50 pues son unidades de medida. Las unidades de medida son centímetros, decímetros, milímetros. En este caso no tenemos propiamente, o sea, cuando tú haces esto, si, a no ser que te diga que son centímetros, milímetros o tal, pues serían unidades de medida. Pero vamos, esto para que lo sepáis por si lo veis en algún libro, pero que no hace falta ponerlo, ¿vale? Sería la raíz de 50 y así termina el ejercicio. Y ya está, no hay que hacer nada más. Si queréis yo hago otro ejemplo. Imaginaros que ahora el punto es el menos 1, menos 4, ala, todo negativo. Y el B es el 7 menos 8, ¿vale? Pues entonces tengo que calcular ahora la distancia de AB, pues de nuevo la distancia de A a B sería el módulo de ese vector, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues vamos a calcular primero el módulo de ese vector. O sea, perdón, vamos a calcular primero ese vector. Tengo cuidadito con las coordenadas al restar, que hemos dicho que es B menos A, como siempre. Es 7 menos 1, 8.
menos 8 menos 4, cuidado, menos 8 menos 4 sería menos 8 más 4, que me queda menos 4. Si nos equivocamos en esto de las distancias, seguro que no va a ser por no saber hacerlo, va a ser por algún menos por ahí, ¿vale? Entonces, el vector director es el 8 menos 4. Si yo ahora quiero calcular su módulo, pues sería coordenada 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, me quedaría pues 64, ¿vale? 8 al cuadrado es 64, 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado va a ser siempre positivo, son 16, pues eso sería la raíz de 80, ¿vale? Como no sale exacto, pues se deja aproximadamente así, unidades de medida. Y así terminaría el ejercicio, no hay que hacer nada más cuando te piden calcular la distancia de 2 puntos. Y diré, ¿y esto para qué me sirve? Pues mirar, el año que viene ya, ¿no? Hay esto de la geometría, esto de las distancias, pues puede ser útil porque me digan, calcula... dado 3 puntos se forma un triángulo. No, pues me pueden decir el punto A, el punto B y el punto D. Calcula el área de ese triángulo. Y para ello no te dan medidas ni nada y tenemos que utilizar este tipo de geometría. Entonces, la base, que es una medida, pues es la distancia que va de este punto a este punto. La altura, ya habrá otra serie de estrategias para calcularlo, ¿vale? Entonces, todo esto de la distancia pues se utiliza sobre todo a la hora de las medidas, pues para los triángulos y eso, ¿vale? Ahora, otra cosilla, antes de terminar, una cosilla que quería comentaros para que lo sepáis por curiosidad. Mirad, imaginaros que me dan puntos como estos, ¿vale? El punto A es el 2, 8 y el punto B va a ser el 2, 5, ¿sí? Entonces, si tú dibujas estos puntos, he cogido esto al azar cualquiera, pero esto tiene una casuística, se cumplen las condiciones en las que los dos tienen la misma coordenada X en este caso, ¿vale? Entonces realmente esta distancia podríais calcularla directamente solamente mirando los puntos, ¿vale? Si ahora mismo todavía no caéis, vamos a hacer el dibujo, a verás como cuando lo dibujéis digáis, ah, vale, es verdad, aquí no tengo que hacer ni siquiera fórmula. ¿Por qué? Porque el punto 2, 8, pues 1, 2, y ahora cuento 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El punto 2, 8 estaría aquí, ese es el A. Y el punto B es el 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sería este. Entonces, si tú calculas la distancia, como están los puntos, los dos en la misma recta, tienen los dos la misma coordenada X, entonces simplemente es en vertical. Si tú cuentas los cuadritos, ¿cuánto va del 5 a 8? Pues la distancia es 3. Es decir, la distancia entre A y B directamente es 3, no, que sale de restarle 8 menos 5. No tendríamos que hacer la fórmula. Pero vamos, que si hacéis la fórmula, sale. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer el módulo del vector, ¿no? Entonces, claro, si hacemos el módulo del vector, cuando tú restas las coordenadas, te sale 2 menos 2, 0. 5 menos 8, menos 3. ¿Veis? Cuando tú pones aquí sus coordenadas al cuadrado, pues claro, como una de las coordenadas es 0, porque es la misma, te sale la raíz de 9, que eso es 3, ¿vale? Entonces, eso ocurre cuando una de las dos coordenadas son iguales, pero no tiene por qué ser en la X, también puede ocurrir una situación parecida en la que se dé en la Y, ¿vale? En la que la coordenada Y sea la misma. Por ejemplo, imaginaros el 1, 7 y el B es el 5, 7. Pues aquí, nada más mirarlo, uno podría pensar ya que la distancia de A a B es 4. Señor, ¿dónde has sacado ese 4? Pues ese 4 lo he sacado de restar 5 menos 1, ¿vale? Pero vamos, que si lo dibujáis se ve mucho más claro. El punto A es el 1, 7. El 1, 7 está 1 y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, ¿vale? Este es el A. Y el punto B sería el 5, 7. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y subimos al 7, o sea, ¿veis? Entonces, ¿cuántos cuadritos he recorrido de aquí a aquí? Como vamos del 1 al 5, su distancia es 4, ¿vale? De nuevo, si calcularais el vector director, claro, ¿qué pasa? Pues el vector director es el vector 4, 0. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho es avanzar 4, pero ni he subido ni he bajado, todo cuadra perfectamente, ¿no? Y claro, si calculáramos ahora ese vector AB, que ese vector es la distancia que va del punto al otro, ¿vale? Perdón, ese vector AB, o sea, es el módulo de ese vector, pues me saldría 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues claro, la raíz de 16, que es 4. ¿Veis? Ya lo digo. Esto, pues nada, simplemente lo comento como curiosidad y que veáis que todo cuadra. Si os dais cuenta de ese detalle, pues podéis ponerlo directamente y no tenéis que hacer la formulita. Pero que si al final hacéis la formulita también sale, ¿vale? Y ya está. Y yo creo que con esto de las distancias espero que haya quedado claro
y que ya lo sepáis pues para cuando el año que viene haya que plantear ya ejercicios mucho más divertidos y complejos con esto de los triángulos, ¿vale? Y con esto me despido y espero que estéis bien y un abracito.